¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Mi nombre es Mati Villalobos y me conecto desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y hoy con el maestro Adrián Marceli, que me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta en este podcast, maestro. Tenemos una gran invitada que ahorita la vamos a presentar. Pero si es la primera vez que nos ves, quiero contarte que estos podcasts pues se vienen realizando pues mes con mes, quincena por quincena, para darte a conocer lo que hace la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo y que el presidente pues es el maestro Adrián Marceli, que es el coconductor de este espacio, y que damos a conocer también, aparte de las actividades que tiene la asociación, de algunos inicios de diplomados, encuentros y temas de mucho interés que nos ha compartido Adrián. Y hoy tenemos una gran invitada, nos han estado preguntando mucho y pidiendo el tema de yoga para gestantes, y hoy nos acompaña una doctora que es increíble tenerla porque es una mujer experta en el tema que hoy vamos a platicar. Así que Adrián, te doy la palabra. Bienvenidos todos. Está cerrado tu micrófono, Adrián, por ahí, para que te escuchemos. Ahí está. Muchas gracias, Mati. Esta es una charla entre amigos. Hemos invitado también que se acerque a ver si quiere participar un poquito Isabela, que siempre está en los aspectos técnicos de la presentación. Bien, pues tengo muchísimo gusto de verla, aunque sea en línea, a Yesenia Araujo. Nos conocimos ya hace muchos años, en Caracas seguramente, eh, o en alguna de las ciudades donde nos hemos encontrado en Venezuela. Resulta que la Asociación de Yoga Yoguismo ha desplegado un trabajo ya pues, ¿qué será? Como por 22 años continuos de formación, ¿no? Ya te he comentado, Martín, ahora te comento a ti, Yesenia, que teníamos un propósito muy alto, de un altísimo nivel. Íbamos a formar 300 profesores de yoga, algo inédito en nuestro linaje. Y los últimos datos andamos con 25,000 por ahí, ¿no? Entonces ha sido como un proceso que a todos nos ha superado, que ha crecido mucho. Pero yo volteo a ver, Yesenia, de dónde partimos y dónde estamos ahora. Y es un proceso de crecimiento individual y colectivo impresionante, ¿no? En estos 20 años, aparte de que hemos formado y certificado a estos más de 20,000 alumnos con 200 horas mínimas de capacitación, aunque tenemos alumnos que traen 1,200 horas de capacitación porque han tomado muchas especialidades. Bueno, pues en este proceso también hemos generado una colección editorial. Andamos rondando los 35 textos de nuestra colección, y un tema que ha ido madurando, hoy lo estaba observando. Hemos tenido como 3 versiones de nuestra búsqueda de un modelo de yoga para gestantes, ¿no? El primer caso, y te lo quiero comentar porque es anecdótico, resulta que llegó a México un artista, escultor, pintor francés, y llegó a la Ciudad de México y quería, después de formarse en aquella primera formación donde surge el núcleo más antiguo de yoguismo, quería hacer un servicio social. Y entonces se fue a meter a uno de los centros, aquí le llamamos, pues con mucho cuidado, centros de readaptación social. En el mundo entero se llama cárcel. Se fue a una cárcel de mujeres a dar yoga para gestantes. Y fue toda una experiencia empírica porque él se interesaba mucho en este tema. Y de ahí salió un primer texto que se llama como un manual de yoga para gestantes muy básico, ¿no? Luego en otra época una profesora que también estaba interesada en el tema desarrolló un segundo texto, y al final el doctor Christian Herber, que ha sido alguien que nos asesora mucho, es profesor de yoga y es obstetra, hizo un nuevo texto. Y quiero decirles a todos que dentro de esta búsqueda de elaboración de materiales didácticos, de repente nos encontramos con la doctora Yesenia Araujo. Y ha sido espectacular su participación porque, no sé si te lo han dicho para no inflarte el ego, Yesenia, pero resulta que al evaluar las decenas de seminarios a nivel mundial que hemos dado,
el índice de mayor aceptación y conclusión de nuestros alumnos de los seminarios está en el seminario que tú diriges, que es un seminario internacional donde participan diversas personas que se han relevado algunas de ellas, otras han llegado recientemente. Y el tema es partir de una idea. Yesenia, ya empieza mi primera pregunta. Yo trato de cuidarme mucho porque si no me empieza a hacer caras Matilde que no empiece a dar conferencias. Y entonces, el tema es que tenemos un seminario de yoga para gestantes que vamos a iniciar en los próximos días. Ahorita les vamos a platicar. Y partimos de una idea que hoy, en estos días estuve promoviendo. Un profesor de yoga de alto nivel debe tener las habilidades básicas para atender públicos con necesidades diferentes. Y un público con diferentes necesidades diferentes, evidentemente, son las mujeres que están en un proceso de embarazo. Y tenemos varias profesoras en eso, por cierto, en este momento que seguramente te van a acercarte. Entonces, la primera pregunta, así como para abrir el tema, sería que si nos puedes hablar de tu formación profesional y como profesora de yoga para gestantes, ¿cómo fue ese encuentro y cómo ha sido tu proceso? Gracias, buenas tardes, muchas gracias de nuevo por esta comunicación. Gracias a Mati, ya tengo con más de un año mirándolos en el podcast. Qué gusto saludarte en vivo y por supuesto saludar al maestro una vez más, es un placer. Bueno, yo me formé como médico cirujano en Caracas, Venezuela, hace un ratico ya, creo que 30 años se hacen este año, en 1996. Y luego me formé como especialista en obstetricia y ginecológica. ¿Sí? Soy médico de mujeres. Durante más de 22 años ejercí mi profesión como especialista, pero dentro de mi búsqueda personal también me formé como profesora de yoga dentro de la Asociación Internacional de Yoga Yoguismo. ¿Sí? Empecé en el año 2014 a hacer yoga y ya por el año 2017, por situaciones políticas o más bien de vida, uno empieza a querer ir un poco más profundo y empecé mi profesorado con muy buena experiencia. Mi primer taller lo dio el maestro Adrián en Caracas, Venezuela. Fue la primera vez que nos vimos en Hatha Kriya Yoga. Y al terminar mi formación, prácticamente terminando, me pidieron que fuese instructora de la profesora de la asociación. El primer taller lo dicté en esa clase de riesgo dentro de una clase de yoga, en una ciudad que quiero mucho, que es la ciudad de San Cristóbal, donde además me había graduado como médico. Pero luego, muy pronto de eso, porque hay muchos y hay muchas inquietudes, como contó el maestro Adrián, siempre la formación ha sido el norte dentro de la asociación, en una escuela para profesores, una escuela superior para profesores, nos pidió empezar a desarrollar las especializaciones y que formáramos o desarrolláramos la especialización de yoga para gestantes, era una de esas. Y lo hicimos, esto fue en agosto, septiembre del 2019, y la primera generación o la primera vez que lo dictamos de forma presencial fue en Caracas en ese momento. Y ya luego, pues como todos recordamos, empezó la pandemia. Empezó la pandemia en el 2020 y tuvimos que migrar a la plataforma online. Ya seguimos dando nuestra especialización de yoga para gestantes. Entonces, eso ha venido creciendo, como lo contó el maestro, ha ido moviéndose. Ese primer libro que utilizamos fue el de el profesor Herbert, y eso ha sido en yoga. Luego, en el 2023, ya me mudé a España, me vine de España, me separé un poco de la práctica de medicina, pero no de la investigación ni del yoga. Vine justamente a hacer un máster en ejercicio físico y nutrición para la salud. Justamente un máster donde la población que tratamos son las poblaciones en riesgo, ¿sí? Y entonces nos formamos en adultos mayores, en niños, en cáncer, lesiones para atletas
de alto rendimiento en general y en mujeres embarazadas. Profundicé mucho más en las mujeres embarazadas porque sigue siendo una condición especial. Desde entonces he desarrollado un proyecto personal, desarrollé mi marca personal y de investigación en asesoramiento de salud integral, pero principalmente con un método que se llama Gestar en Equilibrio. Gestar en Equilibrio es un método que habla de un acompañamiento integral y preventivo durante todo el embarazo. Justamente se basa en esos 3 pilares: el movimiento consciente, la respiración consciente y esa conexión mamá-bebé, que es justamente el yoga. Eso es yoga en todo. De hecho, cuando terminé el máster, mi trabajo final de máster, lo desarrollé en una revisión sistemática de todos los trabajos de yoga que se habían hecho en mujeres embarazadas. Justamente una revisión en la que habla cómo el yoga puede favorecer la salud tanto de la mujer como del bebé. Y hay muchísima literatura científica. Si entras en PubMed, que es de las más buscadores científicos, vemos que desde hace mucho tiempo y mucho más en las últimas 4 o 5 años se está investigando en yoga prenatal. Lo que me resultó muy difícil, y por eso quiero hacer muchas más investigaciones, eso es que la gente sigue interpretando como que el yoga es el ejercicio o es el asana, separado de la respiración y separado de la meditación. Entonces, por eso hay tanta variedad un poco dentro de la investigación científica, pero existen muchísimos y definitivamente el yoga es una de las herramientas con más aval que existe en la actualidad para el manejo de la salud integral y en especial en las mamás y más aún que me importa mucho en ese nuevo ser que viene. Es Muy bien. mucho. Fíjate que aquí te voy a interrumpir un poquito ya te me adelantaste con varias ideas porque tienes una idea muy completa del tema de yoga para gestantes, ¿no? Entonces, aquí como que me gustaría preguntarte cómo estás vinculando el yoga y cuál sería como tu visión, qué es lo esencial que aporta el yoga en el proceso prenatal, natal y postnatal, ¿no? En la Asociación de Yoga y Yoguismo hemos estado insistiendo desde hace muchos años, tú lo sabes, que el yoga se sustentaría en 3 pilares. Uno es la alimentación, otros son el yoga postural y tercero, que ahora estamos trabajando mucho en ello, el tema de la respiración, ¿no? Inclusive te hago esa pregunta adelantándome un poquito porque en la respiración hay tanto una respiración como sedante ante la angustia de lo que va a suceder y lo que está sucediendo en tu cuerpo, como una respiración hiperactiva en el momento de parto. Entonces, mi primera pregunta ya después de esta introducción sería, ¿cómo estás incluyendo esto en tu propuesta de yoga para gestantes? ¿Qué es lo esencial para ti que el yoga está aportando, ¿no? Y de una vez te pregunto, que de seguro encuentras alumnas que nunca han hecho yoga, gente que ha hecho yoga muchos, muchos años antes de embarazarse, y mujeres que después de tu seminario empiezan a practicar yoga y ya no lo sueltan. A ver si nos comentas un poco por ahí. Sí, yo creo que nos pasa eso. Cuando empezamos a practicar yoga ya no lo sueltas, no lo sueltas. Pues el yoga trae muchísimos beneficios a nivel prenatal. Los beneficios son innumerables. Sabemos que, y usamos los 3 pilares justamente, la respiración, el movimiento y la conciencia. Sabemos que el yoga durante el embarazo mejora los niveles de estrés porque directamente baja una hormona que es el cortisol y eso también está medido. El embarazo es un momento en el cual todo en la mujer está cambiando, absolutamente todo. Tu cuerpo empieza a funcionar y adaptarse de manera diferente, no solo para
ti, sino para ese nuevo ser que está haciendo. Y, por ejemplo, tiene que producir mucho más sangre. El corazón pasa a trabajar 40 o hasta 50 veces más al final del embarazo de lo que empieza cuando sucede en una mujer que no está embarazada, por ejemplo, hasta el latido cardíaco cambia. Entonces, el embarazo también es una condición en la cual existe, médicamente se llama como una condición diabetogénica, porque existe mucho más de glucosa libre en sangre para garantizar que esa glucosa llegue al bebé y que la mamá tenga otros, y entonces el yoga también nos ayuda a regularizar todos los metabolismos, ayuda a que pueda dormir mejor, reduce la ansiedad en las mujeres y eso produce más calma. Como lo nombraba, principalmente la respiración, y muchos de los podcasts se están basando principalmente en eso, en los pranayamas, las técnicas de respiración consciente. Y ahora la ciencia hace mucho, y no tanto. Justamente en el 2017 fue que se presentó el primer trabajo científico reconocido en la revista Ciencia que habla sobre la fisiología de la respiración. Entonces sabemos que la manera en que inhalas y exhalas puede cambiar tu cuerpo. Cuando inhalamos, nos cargamos de energía, existe un reclutamiento a nivel cerebral, a nivel del hipocampo, y tu cuerpo se pone muchísimo más atento y más dispuesto para todas las cosas que tienes que hacer. Pero además cuando exhalas, sobre todo cuando exhalas mucho más lento y mucho más largo que la inspiración, por ejemplo, se produce la calma. Cuando exhalamos de forma consciente, activamos el nervio vago. Al activar el nervio vago, que es el principal dentro del sistema nervioso parasimpático, está la calma. Entonces, en yoga hacemos eso, en yoga prenatal, mucho más calma para las mujeres, y no solamente va a favorecer esa parte, sino también a nivel fisiológico, el aparato respiratorio de la mujer va a cambiar, porque al crecer el útero va a ir presionando este músculo tan importante, que es el músculo principal de la respiración, que es el diafragma, y va a presionar hacia arriba los pulmones. Entonces la caja torácica va a cambiar de tamaño. Cuando enseñamos técnicas de respiración consciente durante el embarazo, ayudamos a que la capacidad respiratoria de las mujeres amplíe. De esa manera, su sensación de ahogo que pueden sentir muchas de las embarazadas al final del embarazo se produce mucho menos. También al manejar el sistema nervioso central y producir mucho más calma, ya también está comprobado que los trabajos de parto son mucho más rápidos y mucho menos dolorosos. Reducimos las tasas de intervenciones, como por ejemplo las cesáreas o otro tipo de parto, y favorece mucho más el parto por vía vaginal, que estamos volviendo a lo que éramos antes, y sabemos hasta desde la microbiota que va a obtener el bebé al pasar por el canal del parto es totalmente distinta que si naciera por una cesárea, por ejemplo. Entonces los beneficios a nivel de salud total, física y además mental para la madre y el bebé son innumerables. O sea, hablamos de muchísimos beneficios durante la práctica del yoga prenatal. Hacemos mucho más flexible su cuerpo. Hacemos mucho más flexible su cuerpo, lo que hace que tenga muchísimas más probabilidades de tener un parto por vía vaginal. Pero más que eso, y se los recuerdo mucho, en las formaciones a las chicas, hacemos mucho más flexible su mente, que es lo que queremos con el yoga. ¿Sí? Porque no podemos garantizar al final quizás que tengan el parto soñado o que no haya ninguna complicación en el embarazo, que también sabemos que las complicaciones médicas como la hipertensión arterial, la diabetes gestacional y otras cosas se disminuyen también durante la práctica del yoga prenatal, sino que además, sea cual sea el desenlace final de su embarazo, por la vía que sea o porque fuera, pero porque bien, también hablamos de problemas, hay muchísima más conciencia y mucha más flexibilidad para aceptar esos cambios. Y no me quiero encadenar, a ver, que podría hablar aquí mucho más.
Ay, nosotros bien interesados, Mati. Y otra cosa. Yo la verdad sí estoy embobada con lo que está diciendo doctora, porque yo no me puedo imaginar cómo hubiera cambiado mi vida cuando estuve embarazada si yo hubiera conocido yoga en ese momento, ¿no? Uy, Cuando ¿cuántas estás veces he escuchado eso? embarazada, sí, digo, yo creo que no fue el momento, pero cuando estás embarazada pasas por muchas cuestiones emocionales, y ahorita lo que están siguiendo en el podcast, los que lo están viendo seguramente, hay muchas embarazadas, lo toman también como una enfermedad, casi casi, no te muevas, estate quieta. Hay gente que pues, aún no ha vivido el yoga, y imagínate nada más mantener la calma, disfrutar tu embarazo, evitarte ese tipo de enfermedades que pueden, por ejemplo, en lo que comentabas de la diabetes gestacional, la hipertensión, que se puede generar, y que en vez de eso vives una gestación plena, padre, tu bebé también, porque él también siente y él también tiene esa memoria gestacional. Entonces, la verdad estoy muy orgullosa de pertenecer a esta asociación que tiene pues maestros como tú, que no solamente eres maestra de yoga, sino tienes una formación médica, que es lo que promueve la Asociación Internacional de Yoga y Yogismo. Y me gustaría mucho que me platicaras en este seminario que vas a dar en línea, es especial para maestros que se quieren, digamos, a dedicar, que todos los maestros de yoga creo que deberíamos de tener esta formación, porque creo que es algo, es una herramienta importante. Siempre en tu sala de yoga va a llegar alguna persona gestante y debe de estar preparado, como dice el maestro Adrián, mínimo con esta formación para que puedas atender a esa población. Imagínate una plenitud con todo lo que mencionas. Yo estoy fascinada, lo voy a contar a mi hija para cuando algún día le toque así como a algunas amigas que seguramente nos están viendo, que sí o sí hay que conocer yoga y hay que llevar esta formación de yoga para gestantes. ¿Cómo lo vas a dar este seminario en línea? Eso que preguntas es muy importante porque a veces mucha gente me escribe y me dice, yo lo quiero tomar, dime que se lo quiero mandar a su hija, a veces cuando ven en las redes. Es bien importante aclarar que esta formación la estamos dando para profesores de yoga, bueno, hay algún otro personal sanitario que puede hacer, pero son profesores que se van a formar justamente para manejar a la embarazada. Como dije antes, muchas cosas cambian durante el embarazo. Toda tu fisiología está cambiando. Tu cuerpo y tus emociones, en especial, tenemos un módulo especial para emociones, están cambiando. Y sabemos que el yoga ayuda también a disminuir las probabilidades de que te tengan depresión postnatal. Y lo más importante, que esa quizás la gente la ha escuchado mucho, pero una que no es tan frecuente, la depresión antenatal, que a veces la gente no la entiende y la ve, y sí se da, lo que sabemos como médico, y el yoga nos ayuda. El yoga no nos puede, y es importante saber hacer un inciso, disculpa, no es que me va a evitar que pase todo, ¿sí? Que si haces yoga no te vas a enfermar, o si haces yoga no vas a tener diabetes, o si haces yoga no vas a tener hipertensión, o como leí hace rato algo bien interesante, dice, si tienes pensamientos positivos nada te va a pasar, ¿no? A lo mejor alguna de esas cosas va a pasar, pero con el yoga vamos a evitar o vamos a disminuir mucho las probabilidades de que pase. Y si pasa, tu aceptación o tus herramientas para manejarlas van a ser totalmente diferentes. Eso es la maravilla, eso que es una palabra que uso mucho, el vivir con plenitud, el disfrutar al 100%, el volver a eso. Hoy en día vivimos en el automático, en el hacer, en el hacer, en el hacer, y las mujeres no están disfrutando su embarazo como debiera. Lo importante, que habla mucho también el maestro Adrián, y lo que es yoga, hacer la pausa, porque este embarazo no se va a devolver. Aunque tengas otros hijos después, la vida o la experiencia o lo que ocurre es única. Cada embarazo es único y cada hijo es único también. Entonces, hacer esa pausa y dedicarte a vivir al 100% tu embarazo es... No tiene, Una pregunta no que, tiene. Y no respondí, maestro, perdone. Debe responderle al escucho o viene encadenado con la pregunta de Mati. no, yo decía que, y aprovecho para que redondees el asunto, perdón por interrumpir, pero algunas personas tienen dudas de si se requiere una autorización médica del ginecólogo para poder ingresar a a clases de yoga para parto. Vale. Inclusive hay casos de mujeres que practican yoga que dejan de hacer yoga durante el embarazo porque tienen una vida muy sedentaria y les genera todo un caos en su vida, ¿no? Entonces, que me platicaras un poquito de eso y
siguiendo con la pregunta de Mati, que nos platiques en qué parte se divide este seminario, que es una vez al mes, es en línea, un poquito que aterrizamos en eso porque de aquí va a haber mucha información a nuestros alumnos y nuestros profesores. Yo lo entiendo es que para alumnos avanzados y profesores de yoga estamos abriendo este seminario. Si quieres comentar al respecto. Vale, sí, voy a concretar en los 3 puntos. Entonces, esta es una formación que estamos dando para profesores. Ciertamente, como les dije al principio, el cuerpo de la mujer cambia muchísimo durante todos estos 3 trimestres o 40 semanas lunares o 9 meses, como llaman. Entonces, tiene que haber una formación especial y lo que buscamos es justamente que conozcan esos cambios para adaptar la práctica de yoga a cada uno de ellos. Porque, por ejemplo, en la mujer, y este es mucho más común, quizás lo conocen, se produce una hormona durante el embarazo que es la relaxina. Y la relaxina es una sustancia que se encarga en hacer que los ligamentos y las articulaciones estén mucho más laxas, no solamente para preparar la pelvis para el canal del parto, sino también para preparar el cuerpo para las cosas que pasan. Entonces hay mucha más tendencia a lesionarse. Si no utilizan las posturas o el asana adecuada a cada trimestre, puede haber entonces mucho más riesgo de lesiones. Por eso la importancia de saberlo. También importante que el yoga no es solamente ejercicio. En el yoga utilizamos las técnicas de respiración, por eso aumentamos la capacidad respiratoria, pero también tenemos otra herramienta como los mantras, los mandalas, la meditación, que es muy importante, que también cambia y también científicamente está ya demostrado cómo tu cerebro y las zonas en tu cerebro cuando meditas cambian. Y eso también puede influir a tu bebé. La calma de la madre puede influir también en el desarrollo del bebé. Y aquí viene otra palabra grande en medicina y muy, muy nueva y fascinante como es la epigenética. Pero para eso podemos hablar luego. Entonces, el preparar profesores de yoga, es cierto que una sala quizás te llega uno o dos, no van a ser tantos las embarazadas, pero lo que queremos y quizás mi sueño es tener muchas salas o salas llenas de muchas embarazadas, muchos profesores que a la vez que esto sea parte del control prenatal, que sea una de las cosas más que te manda el médico hacer porque son muchos los beneficios. En cuanto a la autorización, sí es recomendable, siempre lo pedimos por cuestiones administrativas sobre todo. Cuando no hay ningún riesgo en la embarazada, no hay contraindicaciones para que haga asanas o para que haga yoga en general. Entonces, su médico le puede extender fácilmente una autorización para hacerlo. Pero en el caso de que tengamos pacientes o embarazadas que tengan complicaciones, como por ejemplo una amenaza de aborto, que eso se va a dar en primer trimestre, generalmente no llegan a clases, pero que sea una embarazada o que sea una practicante de yoga con experiencia y que se embarace además y siga haciendo su práctica regular, porque ya es parte de su vida, y tuviese una amenaza X, pues tampoco es indicación para que se retire, lo único que cambiamos la práctica. Cambiamos la práctica a ser más meditativa, a ser más de técnicas respiratorias, a hacer las otras condiciones que no son solamente físicas o movilidad. Es muy importante también, y lo aprendemos o lo enseñamos, que hay técnicas de respiración consciente o pranayama que están indicadas para el embarazo y otras que no. Así como también hay mudras dentro de la medicina ayurvédica, ellos utilizan los mudras como terapeutas, ¿sí? Como una indicación médica, y entonces también aprenderemos eso, cómo hay gestos que se pueden realizar con las manos y que también mueven nuestra energía y que no se deben realizar en diferentes trimestres del embarazo y otros sí, hacia el final. Creo que lo respondí todo, me faltó algo. Creo que sí. Y acabas de tocar al final algo que yo estaba pensando. ¿Cómo se va modificando la práctica del yoga en los diversos, digamos, trimestres del embarazo? Creo que es muy Vale. diferente, ¿no? Sí, es diferente porque el cuerpo es diferente. Porque el eje de gravedad, el que te sostiene de pie, cambia.
por ejemplo. Para hacerla muy rápida, así un poco, que nuestros profesores lo entiendan y las que no sean profesores, pero si quieran ahondar en esto ya después los pueden ver. En el primer trimestre, que es el embarazo, dura más o menos 40 semanas, pero esto puede ser hasta 42 y se divide en trimestres que tiene que ver o que nos hablan más de la formación del bebé más que de la salud materna. Pero estos trimestres son más o menos de 13 semanas cada uno. Una mujer se entera que está embarazada por lo general después de la semana 8, o sea que no tiene mucha conciencia durante el primer trimestre, pero aquí es donde vienen la sintomatología más importante, de más tener tu cuerpo, están muchas hormonas que te están diciendo tienes que resguardarte, porque necesitamos garantizar que esta vida venga, ¿sí? Entonces esas hormonas propias del embarazo pueden producir muchas náuseas, vómitos, mareo, inestabilidad, y entonces ahí siempre vamos a optar por una práctica de yoga tranquila y preferiblemente de pie, porque aunque seas muy experto, puede que te marees y no lo cuentes y te caigas. Entonces ahí preferimos grupos como el preliminar dentro del yoguismo o sencillamente prácticas de pie. En el segundo trimestre del embarazo, que va desde la semana 14, no voy a ser exacta, hasta la 27, 28, aquí llamamos la luna de miel del embarazo, porque ya se han quitado todas estas hormonas o han bajado, han disminuido, han cambiado, ya no hay tanta sintomatología, la mujer vuelve a sentirse mejor anímicamente, viene algo fascinante que es que se empieza a mover el bebé y lo empiezas a sentir, entonces ya sientes, te lo crees más que, ¿sí? Y tienes mucho más fuerza, entonces ahí hacemos ya prácticas que son más energéticas y físicas, o sea, más posturas de pies, más guerreros, más fortalecimientos de piernas, más aumentar la flexibilidad de las caderas, por ejemplo. Malasana es una postura que deberíamos practicar todos los seres humanos, volverla a tomar como la postura oriental. Es una postura en la cual descansamos y además amplía mucho la cadera. Entonces esa la vamos desde el primer trimestre hasta el último. Y en el último trimestre ya ha cambiado el centro de gravedad, ya la espalda ha tenido que todavía más hacer cambios en la columna vertebral para no irte de frente o de boca, tengámoslo así. El útero crece hacia adelante. Entonces el centro de gravedad tiene que moverse para evitar que te vayas hacia adelante y volver a tener un eje de estabilidad. Entonces podemos volver de nuevo a posturas sentadas, podemos mantener posturas de pie, pero siempre cuidando el equilibrio. Nos vamos a sujetar, podemos hacer yoga en silla, tenemos prácticas para yoga en silla para embarazadas, igual que usamos en el restaurativo, por ejemplo. Seguimos fortaleciendo brazos, necesitamos brazos fuertes para cargar un bebé, por ejemplo. Y muchas más de eso. Sí, Iba a meterme con las torsiones, pero a ver. sí, comentabas algo que me llamó la atención y luego le dejo a Mati para ir redondeando. Algo que no sé si lo escuché bien. Bueno, yo te iba a preguntar, lo tenía anotado, qué hacer para que la mujer se enfrente a la famosa depresión postparto, ¿no? Y, y me lo preguntan muchas mujeres que practican como, y están embarazadas, en tomar conciencia de que se vuelve como diosa, a crear, la, se conecta su vientre con su respiración, si tomó clase contigo, mantra y demás. Y entonces luego viene el bebé y como que ya nadie le hace caso, ¿Qué maestro se cortó un poquito? perdón. Sí, exacto. Ok, No recibí toda la información. ok, Creo voy a que resumirla. A lo mejor era que hablamos teníamos de que generar la etapa del puerperio. si Ajá. quieres entrar, sí, la depresión postparto, pero creo que mencionaste es que había una depresión prenatal. A ver, ¿a qué te referías con eso? Y si nos quieres hablar un poco de la depresión postparto. Sí, hay una depresión antenatal y está descrita porque aunque todo marche bien en el embarazo, es inevitable sentir miedos. Y una de las cosas que más hacemos en yoga y en la parte emocional es validar las emociones. Hay cosas que están cambiando tanto en el embarazo que puedes tener llanto y llorar y no saber por qué, por ejemplo.
¿sí? Y también siempre va a haber, cuando hablaba de miedo, siempre, aunque te estés preparando, aunque tengas todo, siempre va a tener esa duda de, ¿lo puedo hacer? Mi hijo nace bien. Ya hoy en día tenemos tantos avances médicos que podemos hacer ecografías en 5D, incluso en que cuales podemos mirar a los bebés fácilmente. Ya todos los problemas congénitos o los problemas antenatales casi siempre se pueden diagnosticar, pero antes quizás no. O todavía estemos en regiones donde las mujeres no tengan acceso a eso. Entonces siempre va a haber duda, ¿podré parir normal o no? ¿Mi hijo tiene alguna complicación o no la tiene? ¿Seré capaz de cuidarlo? Siempre hay esa confrontación de las cosas que tienes tú. Dejaré de ser importante, lo que decía, ya después todo el mundo va a la atención al bebé, yo no. Entonces, esas cosas pueden pasar. Y lo hacemos validando las emociones. El yoga tiene algo muy importante que es aumentar la autoestima. Aumentar la autoestima, aumentar empoderamiento de tus capacidades y las cosas que haces y puedes hacer y nos ayuda mucho en eso. ¿Sí? Oiga, querido maestro Adrián, la doctora Yesenia es como de ese tipo de personas que a mí me gustaría tener todos los días en mi programa de radio, que no necesito preguntarle tanto porque sabe tanto que yo ya no la quiero ni siquiera interrumpir. Pero tenemos que interrumpir, doctora, porque ya son la 1:00 y tanto acá en México, 1:11, seguramente en otros países otro horario y nos van a ver grabados. Y ya nos pasamos como 10 minutos porque no te queríamos interrumpir. Es tan importante el tema que nos estás manejando. Pero hay un programa, si están interesados en entrar en esta especialidad, yo le quiero hablar a todos los maestros egresados de yoguismo y a quienes no hayan egresado de la Asociación Internacional y quieran profesionalizarse, que es a esto que se dedica la asociación. Hay un programa de 6 semestres que justamente a final de este mes está iniciando el diplomado, el 29 y 30 de agosto. Está la doctora Fabiola Salazar Matus y también está la doctora Yesenia Araujo Suárez, que nos ha engalanado el día de hoy el podcast. Y bueno, son profesoras de yoga, pero además son médicas y que tienen toda una formación, hasta especialidades, obviamente hasta en España, y como la doctora Yesenia ya lo platicaba. Y esta maravilla que tú nos estás platicando, que yo creo que debería de estar en todos los sistemas de salud como algo establecido. Las mujeres embarazadas no están para que sufran, sino para que vivan plenamente esa etapa de la vida. Y yo creo que ahorita que los adolescentes todos dicen, yo no me voy a embarazar, no voy a tener hijos, pudieran querer hacerlo, ¿no? Porque no sé si te ha tocado ese tipo de juventud ahorita, muchos piensan en ya no embarazarse y tener un embarazo pleno. Y si tu maestro de yoga o maestra te puede guiar de manera formal, profesional, qué mejor que lo haga pues tomando esta especialidad. Así que puedes buscar las plataformas de Yoga en Síntesis Comunidad aquí en Facebook, pide por favor el programa, tiene un contenido bastante interesante. Hay un taller que habla sobre el acompañamiento de yoga en el embarazo, el proceso corporal, emocional durante el trimestre. Hay otro taller que habla sobre la concepción consciente. Está súper interesante. El gozo de crear y de gestar. De verdad increíble el tema que le pusieron a este taller, el número 3. Apertura a la vida, el taller 4. La magia del nacimiento, el taller 5. Y cierran compartiendo tus riquezas con el cuerpo físico, emocional después del parto. De verdad está súper redondeado. Todos los maestros deben entrar a esta formación. No hay pretextos, Adrián. Es en línea, es una vez al mes, queda grabado, hay asesorías, tienes contacto con los maestros. Yo estoy fascinada con los talleres en línea como el que comparto contigo el fin de semana cuando estoy ahí clavada en la computadora a las 7 de la mañana y lo haces a tu tiempo. Si no puedes estar en vivo, lo ves grabado. Entonces, no hay pretextos. Y con una oportunidad de tener una certificación que también te ayuda en toda la profesional. Así que te queremos agradecer mucho, Yesenia, Adrián, no sé qué más quisieras decir. No quisiera acabar el programa hoy, la verdad, está bien padre. Pues la verdad que quedamos contigo, Yesenia, para invitarte a siguientes sesiones. Me gustaría mucho conversar contigo, además de todas estas cuestiones que se quedan en el tintero, que hablamos también de yoga restaurativo. Yo estoy promoviendo mucho que integren al yoga restaurativo el tema de la respiración, ¿no? Como un eje central, una especie como de pranayama restaurativo, porque se piensa en yoga restaurativo solo posturalmente. Muy bien, pues si quieres redondear algo, Yesenia, encantados para cerrar. ¿Cuáles son tus
ideas finales para esta charla. Pues sí, creo que no podemos disociar el yoga con sus pilares básicos, con todos. El movimiento es solo uno de los 8 brazos. La respiración, la meditación, todos los necesitamos para estar en equilibrio, como se llama mi programa. Nada, invitarlos a que se comuniquen con sus coordinadores. Vamos a estar encantados de recibirlos. Son 72 horas el taller. Está muy bien diseñado para profundizar en puntos básicos que necesitamos conocer del embarazo, anatomía, la fisiología, todas las cosas que necesitamos y sobre todo eso, cómo el yoga podemos acompañar a la mujer en esta etapa y en general a ser mejores seres humanos que practicamos yoga y mejores seres humanos que vengan a este planeta. Pues Yo muchas gracias. Yesenia, decir muchas una gracias, cosita Matilde. más. Muchas gracias, Mati. Nada, estoy a la orden. Cualquier cosa antes de que empiece o durante la programación, pues podemos volver a hacer otro encuentro. Yo estoy a 8 horas después de ustedes. Gracias por adelantar el programa hoy. Tenemos toda una jornada Muy laboral bien. por delante, pero bueno. Bueno, pues un abrazo a todos y muchas gracias. Gracias a todos. Nos escuchamos en el siguiente podcast, Adrián. Gracias, Yesenia. Gracias por hacer el espacio. Y pues que nos pidan aquí en el chat del Facebook qué otros temas les gustaría, qué más les gustaría también saber de este tema de yoga para gestantes. Y podemos en la siguiente ocasión. Nos vemos en el siguiente podcast. Nos Gracias. vemos. Un abrazo. Gracias a todas, todos. Todos, gracias.